Te voy a hacer un segundito. Listo. Doctor Du, ¿me ayudas a los participantes? Pues muy buenas tardes. Qué placer a los que os conozco, a las caras conocidas, a los que están... Te muteaste, José Luis, no te oímos. Allá. Aquí estoy, ya. Es que como aquí hay muchos anfitriones, me quitan la palabra. Un placer estar con vosotros a estas horas intempestivas ya de la tarde, la última y nos vamos. Venga. Hoy es un día muy especial para mí y para todo el equipo porque lanzamos primero Utopía como modelo de certificación. Ahorita os pongo un poquito de contexto y en particular la sesión del día de hoy de todas las certificaciones que se están conglomerando en Utopía. Eh, elegimos la del Birman, ¿de acuerdo? Es una sesión más que workshop, me gustaría, no sé si todos están familiarizados con el Birman o no, me gustaría, en fin, o si están familiarizados con otras pruebas psicométricas, hacer un espacio más de diálogo, más de debate. Entonces, por favor, en cualquier momento, si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, si estoy dando por sentado algunos aspectos y necesitan mayor encuadre o contexto, por favor, siéntanse en libertad, ¿de acuerdo? De hecho, les invito a que se tomen ya un café aquí a su salud para sentirnos todos un poquito más cálidos y en cercanía. Me presento y agradezco a Utopía porque es el primer evento y me nombran embajador de este movimiento y co-creador. ¿Qué es Utopía? Primero, Utopía es, hay que respetar la fuente, es el libro que escribió Tomás Moro hace más ya de 500 años, ¿no? Y sé que para muchos Utopía es una palabra hasta con un carácter, pues no sé si negativo o idealista o inalcanzable. El origen de Utopía es eutopos, es el mejor lugar para vivir. Y para nosotros la utopía es el mejor lugar para vivir y para trabajar. Nuestros ancestros vivían para trabajar. Mi generación, no soy baby boomer, soy generación X, nuestra gran aportación al mundo de la empresa y de la cultura organizacional es, no, balance de vida, hay que trabajar para vivir, ¿no? Y las nuevas generaciones lo que nos están enseñando es justo esta integración de vida y trabajo, ¿no? Y integración de vida y trabajo para el bienestar. Entonces, eso representa la utopía, buscar el mejor lugar para vivir y para trabajar. Y en particular, dignificar nuestra profesión, algunos los conozco, de consultores, de facilitadores, de design thinkers, de coaches, terapeutas, y certificar el trabajo bien hecho. Reconocer nuestra vocación de servir, de dar lo mejor de nosotros a los demás y buscar de alguna manera que nuestra práctica pues sea validada y reconocida de manera un poco más objetiva y con ciertos estándares. Eso es lo que persigue Utopía en general. Voy a seguir avanzando en la presentación porque me enrollo mucho y tengo mucho que contaros. Buenas tardes, Alejandro, Alejandra, Aline, todos los que nos saludan. Es un placer. Usen el chat, usen el micrófono, activen su cámara, lo que sea de vuestra preferencia. ¿Sale? Venga, déjenme presentarles así un pequeño GIF donde se explica un poquito más qué es Utopía. Si no le doy 2 veces, mejor. Y si se activa, ahí está. Sobre todo si eres bien hecho, certifícate. Si tienes un programa, certifícalo. Si buscas lo bien hecho, encuentra una certificación. De eso se trata. Hablar de programas, de personas, de profesionales, de culturas, de negocios, que busquen esta idea del mejor lugar para trabajar, para vivir, para crecer con bienestar. Voy a seguir avanzando. Muy importante la generación de conciencia.
negocios con conciencia, profesionales con conciencia. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? Cuando os decía hace un ratito, en cuanto al servicio a los demás. ¿Qué significa dar lo mejor de nosotros? ¿Qué significa lo que necesitan los demás en nuestro contexto? Hay cuatro características que identifica a todos los utópicos. El ser, que es nuestra esencia. El creer, es muy importante el tener o el imaginar o tener imágenes positivas de futuro. Imágenes positivas de futuro te generan una emoción positiva. Creencias positivas, no nada más en ti, en relación de nuestro trabajo, en nuestros clientes, en los negocios, en el contexto. Perdónenme que se pasa muy rápido, también ver el hacer. El que nuestra práctica profesional tenga estos altos estándares y liberar todo nuestro potencial, ¿de acuerdo? Y de nuestras herramientas y modelos. Y finalmente, la medición, la evaluación. O sea, nos gusta crecer los negocios, crecer también las personas. Ese doble proyecto entre negocio y persona. Aquí os invito a que se certifiquen. Hay un primer modelo en este hacer, ser, creer y crecer, para que ustedes formen parte ya de este movimiento y empecemos a compartir buenas prácticas y que compartamos lo bien hecho, ¿de acuerdo? Luego os lo sigo compartiendo y de hecho la presentación, gracias, el doctor Du lo está poniendo también ahí en el chat, por si voy demasiado rápido. Déjenme avanzar ya a la parte del Birkman en particular. Voy a dar una pequeña... del 9 al 12 va a haber una certificación ya presencial o híbrida, presencial y digital, donde va a estar María Reina, que es una gran profesional y es, digamos, la responsable en toda Latinoamérica de alguna manera buscar esta certificación, además de Juan Daniel, Jaime y un servidor. Entonces, nada más como aviso, eso va a existir y el día de hoy es compartiros un poquito qué es el Birkman y por qué este Birkman o esta certificación de alguna manera tiene estos estándares de utopía de lo bien hecho, ¿de acuerdo? A ver, lo primero, vamos a entrar ya de lleno. No sé si están familiarizados, lo conocen, esta herramienta, ¿no? A ver, si me ayudan a admitir a Ivette Ríos, gracias, muchas gracias. A ver, es un psicométrico, ¿de acuerdo? Similar a otros que hay en el mercado, como el Hogan, como Myers-Briggs, como el DISC. Cada uno, siempre los clientes me dicen, bueno, ¿por qué uno o el otro? Pues la verdad, como yo digo, todas las historias son buenas y a todas hay que darles fuerza, ¿no? Y pues hoy os voy a presentar el Birkman y os voy a explicar por qué me gusta esta certificación y por qué me gusta el Birkman como herramienta en mi práctica profesional. Voy a poner un poquito primero de contexto. El doctor Birkman, en este diseño que va a hacer increíble mi equipo de diseño, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y la fundamentación de alguna manera o la inspiración más bien para la creación de esta herramienta fue la respuesta que él veía de los soldados, ¿no? Ante los distintos estímulos, un poco también bajo el modelo de Kurt Lewin, ¿no? Donde la famosa fórmula de Kurt Lewin de el comportamiento es una variable dependiente de la persona y de sus circunstancias del ambiente, ¿no? Y empezó a desarrollar esta metodología y por ahí de los 50, a principios de los 50, desarrolló el método y su tesis doctoral. Y se ha aplicado ya desde entonces a millones de personas en el mundo entero. A mí me gusta decir que esta herramienta, de todas las que suelo trabajar como consultor, esto me encanta porque luego los clientes se sacan de onda y dicen, pero ¿cómo nos propones esto que aparentemente uno como consultor de cambio? Y bueno, no me presenté porque como vi pura cara conocida, para los que no me conocen, yo soy José Luis Piñeiro, pues llevo más de 30 años como consultor aquí donde resido actualmente, que es en México, 28 años, pues impulsando procesos de cambio en la cultura organizacional, en los equipos de trabajo y en las personas. A eso es a lo que me dedico, ¿de acuerdo? Por si no me conocen. Y entre todas las soluciones que hacemos,
esta del Birkman es la que yo digo que es la única herramienta que te ayuda a no cambiar, ¿no? Y obviamente pues, a veces hay que usar la ironía o cierto humor para convencer, ¿no?, a nuestros interlocutores, ¿no? Y en el fondo es irónico, pero tiene una parte constructiva. ¿Cuál es la parte constructiva? Es cierto. ¿Por qué? Porque ningún rasgo de personalidad está mal. Esta herramienta no mide disfuncionalidades, no mide problemas, no mide debilidades, no mide disfuncionalidades ni patologías. Realmente lo que describe es no el lado positivo, sino mi comparación de mi estilo de personalidad con el resto. Hay una frase muy bonita mexicana que yo aprendí en San Cristóbal, bueno, más que mexicana de origen maya, es el saludo Inlaquech, ¿no? De las cosas más bonitas que he aprendido aquí en México. ¿Qué significa Inlaquech? Yo soy otro tú. Es un saludo precioso. Yo soy otro tú. ¿Qué significa yo soy otro tú? Yo soy yo gracias a que hay alguien diferente a mí enfrente. Si no existiera la alteridad, si no existiera otro enfrente, yo jamás podría conocerme. ¿Cómo sé que soy extrovertido? ¿Cómo sé que soy estructurado? ¿Cómo sé que soy emocional o racional? Si no tengo enfrente de mí a alguien diferente. Y bueno, si van haciendo preguntas, yo me emociono. Si hay alguna pregunta, porfa, doctor Du, ayúdeme, o directamente alguien que active el micrófono y lo vamos resolviendo. Porque, digo, no iba a mencionar eso, pero ahora que hablo del INLACH, en el fondo, en una de las prioridades que estamos viendo en la mayoría de las compañías en cuanto a diversidad, equidad e inclusión, todos los modelos de diversidad en el núcleo, en la esencia, en el centro, en el corazón, siempre ponen personalidad. Entonces, al final del día, esta herramienta nos puede ayudar también a fomentar una mayor cultura de diversidad, porque lo más complejo en la diversidad es entre los parecidos. Cuando yo hablo de diversidad y pienso en diversidad, por supuesto que el color de la tez, la edad, las preferencias, las discapacidades, el género, la expresión sexual, todo eso condiciona. Pero para mí la persona más diversa que yo conozco en la vida es mi hermano Manolo, que tiene 2 años menos que yo, mismos padres, misma educación, mismo color de pelo, bueno, de pelo él tiene un poco más que yo, al menos de tez, de piel, de educación, pero jugando al ajedrez, yo siempre jugaba con blancas, por desesperado, él con negras. Si jugábamos Monopoly, yo quería comprar Paseo del Prado y Paseo de la Castellana, y él las chiquititas del inicio y muchas. ¿Cuántas veces ganaba él? El 50%. En eso reside el misterio de conocerse, entendiendo profundamente y legitimando al otro. Entonces, venga, sigo con Birkman. Si no nos ayuda a cambiar, entonces, para qué nos sirve, no? A ver, como os decía, cualquier método psicométrico nos ayuda a generar conciencia. En este caso, conciencia de la persona y conciencia del equipo, ¿de acuerdo? Y, por ende, de forma extensiva, podríamos hablar de estos elementos más sistémicos de la cultura, ¿de acuerdo? Hay muchos elementos, pero os voy a dar los 3 elementos por los cuales a mí me gusta usar Birkman. Y porfa, estamos entre colegas, no sé si hay algún cliente, ¿no? Si hay algún cliente infiltrado, maravilloso, es bienvenido, pero ahora la intención de la invitación era a colegas para desahogarnos, ¿no? A ver, ¿qué os decía? El diferencial de esta herramienta sí son las fortalezas, ¿de acuerdo? Pero que en ese sentido hay otras herramientas que las describen parecidos, o sea, no hay gran diferencial versus otras certificaciones, más bien, perdónenme, otros diagnósticos o psicométricos. Pero donde me gusta más es en la parte de las necesidades y las conductas bajo estrés. ¿De acuerdo? Que tiene que ver con esa orientación que tiene el doctor Birkman al estudio, al trabajo de Kurt Lewin. ¿De acuerdo? Las fortalezas son conductas observables, normalmente son conductas aprendidas, algunas con respecto y respuesta al entorno, a las circunstancias del entorno.
En mi experiencia, si bien eso a los clientes les significa, lo que más les significa es cuando profundizamos, como dice María Reina, en el iceberg, ¿no? La punta de afuera es la conducta usual, lo que todos vemos, lo que reconocemos, observamos, retroalimentamos, premiamos, promovemos, contratamos, ¿sale? Pero en el fondo, o sea, todo es mi ser, pero lo que motiva al ser humano es la satisfacción de las necesidades y de las expectativas. Y lo que a veces es difícil de manejar es las conductas bajo estrés. Entendiendo estrés, cuando hablemos en Birkman, estrés no nada más es una situación, digamos, de una carga de trabajo desproporcionada o de responsabilidad o de entrega, sino en definitiva es cuando tus necesidades en relación contigo mismo, tus expectativas o en relación con los demás, tus necesidades no están siendo cubiertas, ¿de acuerdo? Eso para mí es como el principal, digamos, highlight o diferencial de por qué usar Birkman. Venga, sigo avanzando. Eh, quise recuperar este diseño que es como el antiguo, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos al moderno, ¿eh? Pero la esencia es la misma, hay que honrar al pasado. Eh, estas son las variables que ahora no se usan tal cual, ahorita os digo, lo puse por si había aquí ya compañeros expertos en Birkman, hacer un poquito de historia. Es muy parecido, el reporte actual, pero el origen del diagnóstico de Birkman se basa en 11 variables. Aceptación, reto, estructura, autoridad, ventaja, reflexión, actividad, independencia, cambio, estima y empatía. Hasta alguna nomenclatura, como ven, además de la traducción, es un poquito como vintage, ¿no? Y el modelo moderno respeta la serie estadística, se han agrupado algunas y se ha hecho un poquito una cierta actualización a una nomenclatura más contemporánea. Pero la esencia y la validez y la confiabilidad estadística es la misma. Lo que es importante siempre en cualquier componente, os presenté un reporte, obviamente omití el nombre de uno de nuestros clientes. Siempre cuando evalúas los componentes, estás comparando a la persona contra el 100% de la población mundial. Esto es interesante porque no hay sesgo ni de México, ni de Latinoamérica, ni de la empresa, sino que siempre estamos comparándonos con este in-package global. Yo me estoy comparando con ejecutivos del mundo entero. Esto a mí se me hace significativo. Obviamente hay formas de trabajar con sesgos de grupo, con sesgos de cultura, pero a raíz de la información primaria, que es una comparación a nivel global, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los componentes de personalidad, siempre lo estamos evaluando entre extremos, ¿de acuerdo? Si eres estructurado o si eres flexible. Si los beneficios que estás buscando son beneficios hacia la colectividad, hacia el nosotros o hacia el individuo. Siempre estamos comparando dos extremos, igual que extroversión o introversión, que veremos ahora, orientación a la tarea, orientación a las personas. Siempre estamos comparando al 100% de la población mundial con respecto a dos extremos. Y la información que aparece numérica y cuantitativa de cada uno de los reportes tiene que ver con mi posicionamiento en mi conducta usual, en mi necesidad o la conducta bajo estrés en cada uno de estos componentes con respecto a los dos extremos. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Si van teniendo dudas, me dicen, porfa. Esta es un poco la imagen clásica del reporte, ¿de acuerdo? Para honrarle. Si se dan cuenta, ahí en el centro aparece abajo, todos los componentes, reto, estima, aceptación, estructura. A la izquierda, lo que es la conducta usual. A la derecha, necesidades y conductas bajo estrés. Lo interesante y visualmente, fíjense, me gusta mucho el reporte antiguo porque en este reporte antiguo, si lo volteáramos, si lo giráramos, veríamos literalmente el iceberg. En este reporte que es random, ¿no? Dices, bueno, si en estima tienes 21 en la conducta usual, de repente tienes 14 en la necesidad. O en autoridad tienes 87 y luego 75. O sea, no forzosamente la conducta que tú muestras a los demás corresponde con lo que tú necesitas o la conducta bajo estrés. Hay veces que sí coincide, hay veces que no coincide. Evidentemente, ya primer insight que os quiero compartir con esta herramienta, a mayor diferenciación entre la conducta usual con las necesidades y conducta bajo estrés, digamos, mayor complejidad de comprensión de la persona para el promedio de los otros, ¿de acuerdo? En la premisa siempre es, no cambies nada. Lo que sucede es, si hay diferencias, dicho de otra manera, siguiendo la metáfora del iceberg. Cuanto más grande sea tu iceberg,
cuanto más difiera lo que los demás podemos ver de lo que es tu diálogo interno, necesitamos forzosamente abrir ese diálogo interno. En dos aspectos. Uno, porque los demás te van a tratar con lo que ven. Esto es muy importante. Esa necesidad de apertura, porque tiendes a espejear. Si yo veo que alguien es estructurado, lo trato estructurado. Si yo veo que es una persona que ante un conflicto, un problema, tiende a ser factual, yo soy factual y busco la causa raíz. Ahora, si la necesidad es diferente a ese ser factual y requiere más contexto, empatía, comprensión, compasión, si no me lo dices muy, o aplicas el Birman, o como los niños, ¿no? Llevas aquí un gafete con tu Birman para saber cuál es tu necesidad, ¿no? Necesitamos forzosamente, cuando hay esas diferencias significativas entre la conducta y la necesidad, abrir espacios de apertura y de confianza. Claro, aquí estamos pidiendo algo complejo, porque justo el ser humano desarrolla conductas en base al entorno como mecanismos, o sea, diferentes a la necesidad, como mecanismos de defensa. Entonces, ahí es donde reside de alguna manera la complejidad cuando tienes a una persona con diferencias significativas, que es muy rico, obviamente, la retroalimentación que le puedes dar, pero al mismo tiempo la dificultad del plan de acción, versus personas que sea más similar la conducta usual versus la necesidad o conducta bajo estrés. No sé si hasta aquí estoy siendo más o menos claro. Algo que es para mí relevante y me gusta decirlo, y os lo digo también aquí a ustedes como colegas, cuando damos una retroalimentación sobre el diagnóstico del Birkman, obviamente te centras en la parte cuantitativa y lo que puedes inferir de estos rasgos de personalidad, y yo le estimo. Esta es una estimación en mi práctica profesional. Si me van ayudando, porfa, a incorporar a los que nos... Si los que van llegando, porfa, incorporen. Estamos en un café, bienvenidos. Aquí Becky nos comparte su biblioteca también para generar coziness. Siéntanse en libertad, porfa, de prender su cámara, decir lo que quieran, preguntar lo que quieran, vía chat o vía micrófono, ¿sale? Estamos ya adelantándonos un poquito en un poco la estructura del Birman tradicional. Los que están llegando llegan al mundo moderno. Estamos a 2 slides, creo que, del mundo moderno. Pero son las mismas bases. Os decía que una retroalimentación del Birkman para mí representa aprox como 6 sesiones de coaching. Así os lo digo, o sea, imagínense la intensidad. O sea, porque las interpretaciones que tú puedes dar, tú como coach, pues te sientes confortable, porque no es en base a un contexto o lo que te ha platicado la persona. Los juicios que ofreces es en base a si es 21, 17, 75 o 54. Entonces tú como coach te sientes muy cómodo, y si lo vas, y si estás en el flow, las sesiones son brutales. ¿De acuerdo? Entonces sí, os lo recomiendo muchísimo. En ese sentido, el retorno a la inversión de nuestros clientes es brutal. Imagínense, en fin, es una sesión prácticamente de 1 hora y media, de 2 horas de retroalimentación de la herramienta, comparada con 6 sesiones de coaching, ¿no? Y las interpretaciones tienen más o menos ese nivel de intensidad, ¿de acuerdo? Sigo, si no hay preguntas, sigo avanzando. Voy a, como les digo, es muy parecido, ya vamos al mundo moderno. En el fondo es las mismas variables, la misma información, la misma base estadística desde los 50 a la fecha, ¿de acuerdo? Pero ya estamos hasta en la visualización de cómo ahora se muestran los resultados, ¿de acuerdo? Al final siempre, a ver, siempre cuando simplificas pierdes, pero cuando simplificas ganas en recordación, ¿no? Entonces, al final hay un primer análisis que es agrupar todos los componentes de personalidad, ¿de acuerdo? Y al igual que otros psicométricos, pues te engloban. Si eres rojo, si eres verde, si eres azul, si eres amarillo. Hay gente que le choca la etiqueta, hay gente que le encanta. Ay, ¿quién es rojo? ¿Y quién es verde? Obviamente, cuando agrupas, insisto, pierdes detalle. Yo, honestamente, yo en lo personal, salvo cuando hay workshops de equipos, que sí, de alguna manera hasta trabajo como si fuera constelaciones, de alguna manera, en el piso hago las divisiones y uso no a los representantes, sino a las propias personas, para que se coloquen donde le sale el Birkman su fortaleza, su necesidad o su conducta bajo estrés. Y eso informa mucho al equipo de manera intuitiva, pero más que por el color o por la agrupación,
por la persona, ¿no? O sea, hay un pequeño truco, ¿no? De ver el movimiento del Birkman a través de las 3 dimensiones y de las personas, ¿de acuerdo? Ahorita vemos bueno, me voy a lanzar una y regreso para que vean un poco el racional. Todas las variables se engloban en dos, o todos los componentes, para ser precisos, se engloban en 2 variables. ¿Hasta qué punto estás orientado a la tarea, que sería la parte izquierda? ¿De acuerdo? O orientación hacia la persona. Entendiendo que, volvemos a lo mismo, esa parte más racional del hemisferio izquierdo o más emocional o intuitivo, empático y compasivo del hemisferio derecho, pues todos tenemos los 2 hemisferios. Si alguien se cayó de chiquito en la bici, no se preocupe, porque cualquier daño, hasta físico, el otro hemisferio es capaz de subsanarlo. Estoy tranquilos. Lo que sí es cierto es que hay preferencias. En ese sentido, por ejemplo, recuerdo ahora el diagnóstico de Ned Herman, que me gusta mucho, de preferencias cerebrales, tiene una dimensión parecida. Y la otra variable en el eje de las 10 tiene que ver con la introversión y la extroversión. Y bueno, aquí me voy a detener un poquito, ¿no? Especialmente a los que conozco, que además somos padres, porque hace unos años, como 10 años más o menos, la Sociedad de Psicología Aplicada de Estados Unidos hizo una recomendación de que no usáramos el concepto extroversión e introversión, porque hay una... Es Luis, ¿verdad? Sí, Luis, ahí. Qué gusto verte, Luis. Un abrazo. Alejandro, qué gusto. Qué gusto veros. Un placer. Eh, Déjenme, es que os veo y me emociona mucho, entonces déjenme reconectar con la tarea. A ver, os decía, extroversión, introversión, como si hubiera una sobreevaluación de la extroversión a nivel social, ¿de acuerdo? Como si ser introvertido fuera malo. Y digo los que somos padres porque, y yo personalmente, que en mi currículum tengo tener 5 hijos, nada más y nada menos, pues se podrán imaginar. Yo tengo ahora sí, como el Birkman, tengo la campana de Gauss completa, desde la más extrovertida a la más introvertida, ¿no? Y mismo en las pláticas parentales o en la escuela pareciera que es un issue que tener una hija introvertida, ¿no? Y yo siempre le digo a la maestra y a mi señora esposa, que no sé si esté conectada, que ¿cuál es el problema? Una persona introvertida es más enfocada, es más calmada, está más conectada con la utopía, con el mundo de las ideas. Y en algún momento Birkman hizo caso de esta recomendación, pero afortunadamente regresó pues a las variables tal cual se nombran. En aquel momento recuerdo que era la recomendación: comunicación a través de la palabra en extroversión, y en introversión comunicación a través de las ideas. Son eufemismos que tenemos que usar. Para mí lo relevante es, digamos las cosas como son, ¿no? Si eres introvertido, ahora quitemos ese sesgo o esa creencia o ese juicio negativo hacia los introvertidos. Bueno, ahí tienen entonces los 4 colores que emergen obviamente en el contraste de las 2 variables, los 4 cuadrantes, y con 3 niveles de intensidad. De tal manera, me regreso uno para que vean ahora un poco más el por qué. Este rojo de arriba a la izquierda, que es extroversión y orientación a la tarea, es el ejecutor. El analizador tiene que ver con la persona más introvertida, pero vinculado a la tarea, comunicador, extroversión y persona. Y finalmente, el pensador, el azul, introversión y orientación a la persona. ¿De acuerdo? Voy avanzando. Creo que esto, en fin, tampoco aporta, no creo que sea lo más valioso. Vamos a meternos en el siguiente, que aquí ya empieza a sofisticarse. Insisto que esto es la pura agrupación. Ahora vamos a ver la desagrupación, que para mí, sobre todo cuando haces reportes grupales, esto gusta mucho, porque mapeas a las personas, ¿no? Y es muy bonito ver el mapa de las personas y ver las tendencias, los clusters. Me gusta más la agrupación. En prácticas de coaching de equipos, para la persona yo normalmente paso de puntitas por esta parte y me meto al meollo de la cuestión, que es ver los componentes, ¿no? Me centré un poco en los aspectos más de personalidad, pero hay otra dimensión del Birkman que no he hablado, que son los intereses, que tiene que ver con tareas o hasta familias profesionales que te recomienda, que de alguna manera reconoce un poco tu potencial
para crecer, un poco tu ikigai, si me permiten esta cuestión ahora casi ya ecléctica, ¿no? De lo que te apasiona y lo que haces bien, no forzosamente lo que es tu conducta. Y eso tiene que ver con el asterisco. Y si este fuera un cliente, para mí sería muy significativo, porque lo que él hace, sus fortalezas, que está representada por el rombo, no corresponde con sus intereses. Cuando identificas eso, es algo, hay que tomarlo en cuenta, porque al final del día, además de las necesidades y las conductas bajo estrés, en el fondo es que estás en una práctica profesional que no estás en tu flow. Y, y esto es relevante normalmente cuando lo dices pues, y lo saca el psicométrico, pues obviamente la persona, pues hay veces que casi solo la sesión para eso, porque efectivamente pueden ser personas que lleven muchos años trabajando, que tienen un alto dominio en su práctica profesional, pero que en el fondo sus intereses no corresponden. O hay veces, si son ejecutivos que ya están en procesos ya de prejubilación, pues es como preparar tu siguiente etapa, ¿no? Pues bueno, ahí están los intereses y luego están mapeados siempre bajo esta agrupación, como os decía, en el rombo las fortalezas y en ese círculo y cuadrado las necesidades y las conductas bajo estrés. ¿De acuerdo? Os he preparado un reporte más adelante que justo la persona difiere mucho y vamos a verlo para que vean cómo puede diferir o por qué difiere o cuál es la esencia para que difiera. Voy a pasar a un poquito más de detalle y vemos el reporte y ahí si quieren regresamos porque yo creo que va a quedar todavía más claro al verlo ya en una persona particular. A ver, los componentes que os puse ahí en esa cosa sepia en máquina Olivetti, pues evolucionó a algo más sofisticado en Arial, ¿no? Bold, a 9 componentes, ¿no? Y algo que me gusta mucho y que ayuda mucho hasta la nomenclatura, la esencia, insisto, es la misma que la que vimos en la versión retro, ¿no? Pero hablar de energía social, de energía física y de energía emocional, ayuda muchísimo a la comprensión, ¿de acuerdo? Yo sé que es pura nomenclatura, pero ayuda. ¿Sale? Entonces, esas son las 3 primeras variables que analizamos: energía social, energía emocional y energía física. Cada una de ellas en contraste. Voy a pasar rápidamente, insisto, me centro en un reporte y ahí vemos los detalles. ¿Qué analizamos después de esa tríada de energía? Analizamos la conciencia de sí. La conciencia de sí, bueno, si quieren voy variando un poquito. Viene ahí descrito, pero energía social tiene que ver con conversaciones, cómo se comporta el ser humano en conversaciones sin una transacción, digamos, profesional, una presentación, un proyecto. Conversaciones espontáneas, conversaciones cotidianas, en el pasillo, en un café, en una comida, en unos 15 años, en una boda. ¿Sí? Eso es muy interesante también. Ojo, a mí me gusta mucho cuando doy la retro del Birkman, incorporar elementos, sí profesionales, pero también de la vida personal, ¿no? Normalmente como que en la vida personal todo inferido, ¿de acuerdo? No me meto ni en nada de contexto, ni ningún problema a resolver, simplemente tal cual es poner y anclar a la persona en una situación concreta, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en esta me encanta decir, imagínate en una boda, en una mesa de 10 con tu pareja, sin conocer a las otras 8 personas. Todos hemos estado en esa situación alguna vez y dices, coño, ¿qué hago? Hablo, no hablo, hablo de mí, hablo de más, hablo de menos, pregunto, no pregunto, cuento un chiste, no, yo, Venancio, pum, pum, pum. Bueno, energía social, ¿vale? Luego tenemos energía física, que es hasta qué punto te gusta estar como concentrado, ¿de acuerdo? En una parte más de enfoque en energía hacia la razón o hacia la acción, ¿de acuerdo? Y aquí tiene que ver con la hiperactividad. Para seros honestos, así hablando así, no tengo el dato, pero híjole, al menos no sé en México, pero sí tiendo a ver muchas personas con alta actividad física, lo cual está bien, ¿eh? No digo que esté mal en sí mismo. El punto es que suele haber una necesidad de mayor concentración en la parte racional. Y ahí hay como una especie de fuga, de desperdicio de energía, de tiempo, de fatiga extrema, en fin. Y la otra parte de energía es la emocional, que es hasta qué punto cómo nos conectamos con las emociones, con nuestras propias emociones y con los demás. Y aquí, aunque pueda parecer un poco absurdo, hay personas que se conectan a través de la razón,
o sea, con las emociones, pero a través de la razón, o sea, entendiendo y comprendiendo por qué sientes lo que sientes, ¿no? Y hay personas que se conectan con la emoción sintiendo y expresando lo que sienten, no racionalizándolo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el bloque de energía. Luego viene la conciencia de sí, la que tienen ahí abajo en esta rueda. La conciencia de sí es muy interesante porque es cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad de solucionar un problema, una conversación significativa, normalmente uno a uno, puede ser también una retro, puede ser una evaluación del desempeño, un reconocimiento, una promoción, en fin, conversaciones significativas es hasta qué punto la persona se conecta con los facts, con los hechos, o cómo está la persona, cómo lo percibe la persona, las circunstancias, como de Kurt Lewin sobre el ambiente, ¿de acuerdo? Y aquí tiene que ver con elementos de empatía, de comprensión, de diplomacia, de asertividad, ¿de acuerdo? Luego viene una parte muy interesante que tiene que ver con asertividad e insistencia. La asertividad es como el manejo de la autoridad, tanto cuando uno es autoridad o cuando sigue la autoridad. Hay muchos descarriladores aquí, se pueden imaginar, ¿no? De cuando no tienes bien manejado la alineación con la autoridad o lo que tú necesitas en la autoridad, desde el punto de vista del sugerir versus el decir. O sea, la colaboración, o para los que seáis aquí agilistas, este mundo más colaborativo, más modernos, versus el mundo más, digamos, tradicional de dirección, de enfoque único, de línea, ¿de acuerdo? Para las personas racionales, evidentemente, suelen tener alta asertividad y también alta insistencia. La insistencia tiene que ver hasta qué punto eres con respecto a los procesos o tu parte racional, hasta qué punto eres flexible o eres estructurado. ¿De acuerdo? Como ven, ninguno de los polos que os estoy diciendo, ninguno es malo. Ser flexible es increíble, ser estructurado es increíble. Vivir en un mundo colaborativo está increíble y agilista, y vivir en un mundo donde alguien determina lo que hay que hacer, pues también es increíble, aunque no lo parezca. ¿Sale? Todo está bien, nada está mal. Lo importante es entender y comprenderte tú, y a veces, una vez que reconoces las fortalezas, hasta ser capaz de moderar tus fortalezas. Ahorita eso es un poco más sofisticado, lo vemos al final, anótenlo por ahí por si se me olvida. ¿De acuerdo? Como hasta, si decimos que no hay que cambiar, el cambio sí viene en relación con los otros. Pero bueno, me falta otra tríada que tiene que ver con los incentivos, que es la ventaja, o sea, la recompensa que estás buscando con tu desempeño, con tu trabajo, con tus decisiones. Inquietud, que tiene que ver con el manejo del cambio, si eres más enfocado o más divergente, ¿de acuerdo? Y la última, que tiene que ver con la reflexión, que se refiere a la toma de decisiones. Si eres más tendiendo a la acción o a la recopilación de información, de data, de postergar un poco, ver alternativas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues así, a grandes rasgos, son las fortalezas que mide, o los componentes que mide tanto las fortalezas, las necesidades y las conductas bajo estrés. Voy a avanzar. Os decía la campana de Gauss, en todo el reporte, esto es nada más una simplificación, siempre estamos comparando, los datos son entre 1 y 99, entendiendo que la mayoría de la población mundial está entre 40 y 60. ¿De acuerdo? A medida que nos acercamos a los extremos, esa conducta pues es más extrema. Y si digo ahora normal, es con respecto a la distribución normal, ¿de acuerdo? Claro que cuanto más te acercas a los extremos, más fuerte eres. Pero al mismo tiempo, la incomprensión es mayor. Déjenme, voy a compartiros el caso que viene aquí. Ya borré a la persona, pero es todo un caso. Es una mujer. Fíjense, en el mapa Birkman, está chiquito, pero creo que se aprecia. Vean cómo están sus intereses en la esquina inferior izquierda, sus fortalezas en el cuadrante rojo y sus necesidades y conductas bajo estrés en el cuadrante inferior derecho en el azul. O sea, así o más disperso en el sentido del resultado agrupado. Ojo, cuando agrupas, tiendes a la normalidad. Si ya agrupado está así, ahí les encargo el detalle. ¿Vale? Y lo vamos a ver, miren. Ven los componentes que aparecen. Este es se llama reporte avanzado. Yo normalmente, hay un reporte, en fin, como de 100 páginas, que nos llega a nosotros como consultores,
¿de acuerdo? Y que la recomendación es que tu cliente, tu paciente, tu coachee, no lo vea si no ha tenido una sesión de retroalimentación o de guía o de orientación, que es la que os estoy platicando, ¿de acuerdo? Donde de alguna manera con esta simple hoja le explicas qué son los componentes, cómo se agrupan, qué valor tiene la parte numérica y cómo, viendo componente por componente, puedes entender su personalidad, ¿de acuerdo? De tal manera que luego ya puede leer el reporte y sacarle más provecho, ¿de acuerdo? Ahí tienen los 9 componentes que acabamos de ver, si se dan cuenta ahí, el bloque de energía, energía social, física y emocional, el bloque de conciencia de sí, asertividad, que era el manejo que os decía de la autoridad, e insistencia, la parte de estructura, y finalmente la ventaja o incentivos, la recompensa, la inquietud en cuanto al manejo del cambio y la reflexión para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Ahí están todos los componentes. Ahí es donde dedicamos prácticamente el 80-90% del tiempo en esta primera sesión, insisto, ¿de acuerdo? Porque si se dan cuenta, hay mucha riqueza en ese bloque intermedio. En cada uno de los componentes, ven ahí las siglas, que es U, conducta usual, N, necesidad, S, conducta bajo estrés, ¿de acuerdo? Y así en cada uno de ellos. Digo, voy a hacer como dos resaltes de este caso particular, de este cliente en particular o clienta. Y si quieren ya alguna pregunta, porque me enrollo mucho y no voy a dejar hueco a vuestras dudas. Miren, si se dan cuenta, y esto es lo habitual, normalmente las necesidades y las conductas bajo estrés coinciden. En este caso particular, si se dan cuenta, 27-27, 12-12, 64-64. Eso es lo normal estadísticamente hablando. ¿Qué significa eso? Que nosotros bajo estrés estamos mostrando a los demás lo que estamos necesitando. O sea, en el fondo, dicho de otra manera, o parafraseando esto que es más técnico, es como, pues tener conflictos ayuda a tomar conciencia. A tener un aprendizaje, que es lo que vemos en el día a día en nuestra vida personal, profesional o en nuestra práctica. O sea, un conflicto es un poder enorme porque es la confrontación de dos necesidades o de expectativas no resueltas. Entonces, lo normal es que si hay una conducta bajo estrés, la persona evidencie cuál es su necesidad. Por eso fomentamos el conflicto activamente, ¿sale? Luego, pero en este caso, si se dan cuenta, hay uno en particular que es asertividad, que les recuerdo es el manejo de la autoridad, donde esta persona, la conducta usual está en el término central, en 51, pero su necesidad es más baja. Es decir, su conducta usual es acepta la autoridad, si es la responsabilidad, esa persona dirige al grupo, le orienta, pero su necesidad es súper colaborativa. ¿De acuerdo? Baja a 10. Pero resulta que bajo estrés se vuelve casi como Hitler. Digo, lo estoy caricaturizando para que, digo, y además ya borré el nombre, entonces no, el pudor ya me lo quité, ¿no? Pero para que vean, esto se llama reversa. En psicología, en particular en el Birkman, reversa, que es que bajo estrés tu conducta es contraria a tu necesidad. Y cuando hay una reversa es como un nudo. Normalmente las personas, cuando le dices que tiene una reversa y que se lo explicas así, dicen, bueno, a ver, ¿cómo? No entiendo, ¿no? Y ya cuando le pones algún ejemplo, les caen unos 20, o sea, a mayor complejidad, mayor 20, ¿sale? O mayor, bueno, para los que no son mexicanos o nos acompañan de otras latitudes, un 20 es un insight, ¿sale? Te cae un 20. Entonces, en esta persona en particular, ¿qué le sucede? Que en Human Side se le llama línea de tensión o de estrés. Gracias, Uriel. Muchas gracias. Si van poniendo algo, por favor, si quieren compartir, muchas gracias. A ver, bueno, no mencioné, ahorita regreso a la reversa. Si se dan cuenta, elegí este caso para que vean la diferencia significativa, no en la agrupación, sino en los componentes. Si nos vamos a energía social, vean cómo tiene 92. O sea, esta persona es la alegría de la fiesta. O sea, busca el nosotros. Energía social, los dos extremos que os decía hace un ratito, es el grupo, el 99. Y uno, la soledad. Entonces, esta persona en esa boda, en ese lugar de 8 desconocidos, se vuelve el alma de la fiesta. Lo increíble es que su necesidad es 27. Esta persona necesita estar sola o en un círculo más reducido, pero tiene unas competencias brutales. O sea, 92 significa que es más sociable que el 92% de la población mundial, que es un chingo de gente. ¿Sí me explico?
Pero la paradoja es que ella necesita ambientes más íntimos, no solo íntimos, ya con 27 prácticamente de soledad. O puede sentir muchísima presión social, porque es tan buena, conectando personas, haciendo diálogos, que si haces eso, te quemas, porque su necesidad es estar sola. ¿Sí dimensionan? Y esa es una, como ven, miren energía física. Su actividad es brutal, 86, pero su necesidad es de enfoque racional de 12. Esa persona no tiene una fuga, tiene un guachicol. O sea, en su vida, si no atiende eso, no solo va a sentir estrés y fatiga extrema, sino que a lo largo de la vida va a tener reflexiones no de pérdida de tiempo, sino de pérdida de esfuerzo, de energía, de relaciones sin sentido, de trabajos que le frustran, porque en el fondo ha ido perdiendo en cada decisión. No sé si soy claro. O en la parte emocional igual, 10 enfoque en lo racional, pero necesidad de 64. En conciencia de sí, superfactual 3. Oigan, 3 significa que el 97% de la población mundial es más diplomática que esta persona. Pero la paradoja es que ella, cuando atiende un problema, coño, directo, al grano, venga, lo que pasó, data, cuáles las causas posibles, la causa raíz y qué vamos a hacer, venga. Pero cuando hay un problema con ella, no, hay que ser diplomático, tacto y entender sus razones, sus circunstancias, su punto de vista. Bueno, con estos ejemplos que os pongo, ¿por qué el ser humano, en este iceberg que María Reina nos describe, por qué somos capaces de desarrollar ese 92 versus las necesidades del 27? Es un mecanismo de defensa. El 27 es lo relevante para ti. Y por las circunstancias de mi entorno, por la educación en casa, papá, mamá, la escuela, circunstancias críticas, voy desarrollando este escudo. Que de alguna manera, justo la invitación es, quítate el escudo, porque si no, yo te voy a tratar como la alegría de la fiesta y no voy a entender por qué te vas tan temprano, por qué nos dejas huérfanos de ti en la fiesta. ¿Sí soy más o menos claro? Cuando hay una reversa que veíamos en asertividad, es un doble escudo, porque es diferente la conducta usual versus la necesidad y adicionalmente la conducta bajo estrés. Entonces, quitar dos escudos es complicado, pero cuando logras meterte ahí entre escudo y escudo, los insights son brutales, ¿no? Porque ahí la persona, en este caso particular, en el manejo de su autoridad, se está como poniendo una zancadilla. ¿En qué sentido? En que se vuelve muy argumentativa, de enfoque único, de querer tener la razón, inclusive de conductas pudiera ser percibidas por los demás como rígidas o hasta agresivas. ¿De acuerdo? Pero bueno, es que es un caso, ¿eh? Si ven en insistencia, 99 de estructura. O sea, es cuadro de honor en una escuela militar. ¿Sale? Pero es un Montessori de closet, tiene 7. O sea, imagínense, es como si tú fueras cuadro de honor de una escuela militar, pero en el fondo tú siempre has anhelado y lo que necesitas es un espacio experiencial, colaborativo, dar tu opinión. Imagínense la quemada. Bueno, dudas hasta aquí, inquietudes, preguntas, venga, para que ya me queda poco tiempo y me he enrollado mucho, pero bueno, ya, lo esencial ya lo hemos visto. No sé si hay alguna... ¿Se fue el audio? ¿Me escuchas, Alejandro? ¿Me escuchan bien? ¿Ok? Parece que había habido un problema. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría que profundizara más? ¿Que les gustaría que viéramos? Tanto en la parte de fundamentos, de ejecución práctica, de aplicación, comentarios. A ver, veo aquí en el Pues chat. por acá, José Luis, una A ver, pregunta. don Luis, ¿cómo está usted? Pues inspirado por escucharte. Venga, ay, un placer. ¿Cuándo conviene utilizar este perfilador en términos de las funciones tradicionales de recursos humanos? ¿Conviene utilizarlo para reclutamiento, para desarrollo, para pues algún otro tipo de elementos de formación de equipo, de promociones? ¿Cuándo conviene utilizarlo más? Sí. Bueno, a ver, también, en fin, voy a agrupar porque veo, y dice Sebastián, ¿cómo aplicar eso sobre modelos empresariales tradicionales? Bueno, ahorita vemos más lo tradicional. ¿Cuándo aplica? A ver,
hay una tradición, me viene a algo que igual no he mencionado, pero hay una tradición de aplicación de Birkman en adolescentes para vislumbrar ya sus rasgos de personalidad y sobre todo temas vocacionales, sobre todo por el tema de intereses, para que veas hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, ¿se puede usar para reclutamiento y selección? Por supuestísimo. A ver, ¿dónde yo he encontrado las soluciones así, guau, que el cliente, obviamente el manejo de conflictos o generación de conciencia de los líderes? O sea, sí. Es más, lo voy a conectar con lo que dice Sebastiano, la duda que tiene. ¿Cómo enfocarlo a modelos tradicionales? Pues justo por eso. Véndele a un empresario o a un líder tradicional 12 sesiones de coaching en la puñetera vida. Porque yo no estoy loco. ¿Para qué me pagan un psicólogo? ¿Sale? Pero si le dices, mira, tienes que contestar un cuestionario, te lleva 15 minutos, son 20, pero le dices 15 porque psicológicamente se te hace más rápido. Y en una hora, dame hora y media, por si me alargo un poco, le das 6 sesiones. ¿Sí? Pues para mí, ahí hay un gran beneficio, por decirlo así, ¿sabes? A mí, cuanto más reacio sea el líder, mejor. Ya, en fin, recuerdo una ejecutiva en Coca-Cola que llegó y tenía el Birkman, el Hogan, el Myers-Briggs, el Ned Herman, el Dix, digo, tengo todos estos. ¿Cuál me recomiendas para mi equipo? ¿No? Una aborazada, ¿no? de generación de conciencia. Y de hecho, a mí me gusta, cuando ya la gente se engancha, decirles, a ver, todos los psicométricos funcionan, es como una especie de caleidoscopio. Uno te puede significar más, otro te puede significar menos. El chiste, si estás en un proceso de conciencia y de evolución y de aprendizaje, aplícate todos los que puedas. ¿Vale? Pues bueno, ¿para cuándo mejor, Luis? Para mí, cuando el líder está en un proceso como punto de inflexión, o en su carrera, o en su nuevo rol, o queriendo conocer al equipo, porque hemos visto este reporte individual, pero obviamente se pueden imaginar, si tienes toda esta data, obviamente hay reportes de equipo, y no solo reportes de equipo, creo que, bueno, hice un slide aquí, aunque no se ve muy bien, hay unos reportes que me encantan, creo que aquí, bueno, ahí no se ve muy bien porque es nada más como un collage, pero bueno, es los reportes uno a uno. O sea, si tú tienes tu Birkman Luis y el de JLP, sale un reporte donde dice cómo JLP tiene que trabajar con Luis y cómo Luis tiene que trabajar con JLP. Eso es brutal, brutal, porque te da una orientación así ya, no sé, masticadita, ¿no? Entonces, cuando está arrancando un líder que se está, digamos, que es de nueva incorporación y posicionarse con su equipo y tener un conocimiento rápido, integración rápida también es recomendable, ¿no? Y como te decía Sebastián, a mayor tradición, digo, un poco difícil la venta, por decirlo así, o el convencimiento, pero la inversión es tan baja que, que, que normalmente dicen que sí, ¿sale? Por ahí vi otra mano, me pareció ver, ¿no? ¿Alguien tenía otra duda? Y, y ¿sabes qué me está gustando también, Luis, ahora mucho? Y hoy justo tuve un proyecto donde la dificultad es los presenciales versus los remotos. ¿Sí? Si bien la retro del Birkman presencial, pues siempre, en fin, a nivel energético y de presencia plena, tiene un impacto, sobre todo si la persona le puedes tocar alguna fibra, se conmueve un poquito más, que a veces sucede. La verdad, hacerlo en digital es maravilloso. Y ver las carcajadas que se generan cuando ven la radiografía del grupo es épico, porque no, cuando tú le dices, bueno, ya hemos visto lo individual, la próxima sesión del grupo vamos a ver la radiografía de todo el grupo. Hay muchos, pero ¿cómo? Me van a ver, van a ver estos resultados. Sí, pero no te preocupes, es en una nube de puntos ahí, vamos a ver lo de los demás, ¿no? Y ya cuando lo ven, tienen miedo, porque obviamente los desnudas, entre comillas, en la sesión individual. Entonces sienten miedo, esa vulnerabilidad de mostrar lo que son y sus necesidades en grupo. Pero cuando lo ven en grupo, o sea, yo te diría que la primera respuesta es la carcajada. Y es muy bonito eso. ¿Por qué? Porque hasta en la agrupación, los clústeres de quién está en un lado y quién está en el otro, pues dicen, es como los chistes sin palabras, ¿no? Está uno aquí y el otro en el extremo contrario, pues ya infieres que van a tener conflictos. Es normal. Lo anormal sería que no lo tuvieran, ¿no? ¿Sale? Sí contesté, Luis. Y si no, me repreguntes, así como los periodistas.
¿Qué más? ¿Qué más dudas? ¿Qué más inquietudes? ¿Algo más? Gracias, Sebastián. Un placer. Es un placer estar aquí con vosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Me centré Oye, más pues en lo déjame individual. Sí, replantearlo, José Luis, sí, claro, déjame claro. hacer un Sí, replanteamiento. tenemos un par de ¿Cuándo no minutos. conviene utilizar Birman? Pues mira, si hay una... Ahora las nuevas variables no aparecen, pero en el antiguo reporte había una variable que se llama reto, que tiene que ver hasta qué punto la persona es perfeccionista o busca de alguna manera el éxito o lo que los demás perciben. Y recuerdo cuando me certifiqué que me daban un tip que me decía, si tú ves a una persona que tiene bajo reto, o sea, que está buscando mucho las apariencias o el qué dirán los demás, o que el éxito lo tiene determinado en la percepción de los demás, van a ser tus reportes más complejos. Entonces, ¿cuándo no sería recomendable? A ver, eso no quiere decir que una persona que tenga esas características de personalidad no puedas darle el Birman, pero va a ser más complicado. Yo más bien de eso infiero situaciones en las cuales puede haber como una presión a dar un resultado como, no sé, como casi como un ultimátum, donde la gente piensa que existe una respuesta correcta. No sé si estoy siendo claro. Y que entonces, hasta a la hora de contestar, no conteste, digamos, con sinceridad, sino pensando en cuál es la respuesta correcta. O sea, si hay un momento de, por decirlo así, de mucho estrés, pero estrés generado por tener que rendir cuentas o demostrar algo en particular, ¿no? Es lo que pudiera ser que no funciona. Y obviamente, pues como siempre, en fin, si tú no quieres aprender, no quieres generar conciencia, porque decíamos, no queremos que cambies, ¿no? ¿Dónde reside el secreto del cambio? En la relación con los demás. Entonces, entornos o líderes donde, de alguna manera, déjate de que estén aislados, sino que no aprecian o valoran la contribución de sus equipos o de los demás, pues van a ser circunstancias, digamos, difíciles de ejecución, Luis, porque la paradoja es que son los que más lo necesitan. Hay esta ley en psicología que es el tamaño de la resistencia es el tamaño de la necesidad, pero sí, ciertamente, no sería, más que no aconsejable, sería un poquito más difícil, ¿no? De aplicación, ¿de acuerdo? Sí. Y otra dificultad, así recordando que no ha funcionado, es cuando pues, se contrata como en grupo, ¿no? Todo el equipo de liderazgo, ¿no? Pues es como también los procesos de coaching, cuando contratan así los paquetes nuestros clientes, pues de esas 12 personas, igual hay dos que pues no quieren subirse al barco, ¿no? Y por el mero hecho de estar en ese nivel jerárquico, pues les toca, ¿no? Entonces de repente es como muy complejo y pues bueno, ahora sí, yo que os conozco, soy muy buenos coaches y facilitadores, lo vais a hacer muy bien. Y si no, siempre está el mecanismo que alguna vez le he aplicado, de decir, oye, pues yo no te quiero hacer perder el tiempo, ¿no? O sea, yo en ese sentido coincidimos y si quieres, pues no revisamos nada, ¿no? Porque en el fondo, y regresando a utopía y a las cosas bien hechas, estamos aquí para ayudar a crear un ambiente de generación de conciencia. Si la otra persona no es el momento, pues con humildad hay que aceptarlo y no pasa nada, ¿no? No. Cuando hablo de ese servicio, eh, es trascendente, es decir, es dar lo mejor de nosotros para los demás. Pero pues, como dicen en España, a nadie le debería amargar un dulce, ¿no? Pero hay veces que pues hay alguien que le amarga el dulce y hay que aceptarlo y no pasa nada. ¿Sale? Última pregunta, la última y nos vamos. Nos quedan minuto y medio, algo Hola José Luis, más. ¿cómo estás? Hola, vi una mano por ahí, no sé si eres tú, porque no te Jordi. veo, pero te escucho. Jordi, ¿qué me cuentas, Jordi? Muchas gracias, José Luis. Oye, una Un placer. pregunta. O sea, me imagino que cada que hacemos una promoción deberíamos ¿Sí? aplicar un Birkman para saber cómo van, etcétera, ¿no? Pero para estas personas que estamos proyectando para promoción y no, o sea, no lo están teniendo, ¿cada cuándo nos recomiendas hacer un assessment de Uy, este tipo? Jordi, acá, no sé si entendí bien la pregunta, pero algo que no sé, que se me olvidó decirte que es muy relevante, es que el Birkman te da como una especie de curve, un número, y es tu Birkman, porque se han hecho ya estudios longitudinales y se han dado cuenta que los seres humanos no cambian, ni en 10 años, ni en 15 años, ni en 20 años. Entonces, el Birkman sirve para toda la vida.
Yo sé que esto confronta mucho. Es más, cuando se lo dices al cliente, como que quieren utilizarlo más veces. No, lo quiero volver a contestar. Que no seas necio. Ahórrate ese dinero, que vas a salir igual. ¿Vale? Entonces, ojo, no se recomienda el volver a aplicar una vez que se ha aplicado. Dicho de otra manera, si lo has aplicado en el proceso de reclutamiento y selección, ese es su curve, por decirlo así, del Birkman, y el resultado es perenne. Inclusive, ese resultado pertenece... yo de repente, si trabajo, no sé, con otra empresa y tienen el Birkman, aunque lo haya usado otro consultor, o sea, la deontología profesional es dame el código del Birkman y digamos, o sea, al estar certificado tienes acceso, digamos, a todos los Birkman del mundo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, porque esa persona que promueves forma parte de un equipo nuevo y creas una radiografía nueva de ese equipo. Eso es muy interesante, ¿eh? Es una inversión también para los clientes súper benéfica, ¿de acuerdo? Y igual no era exactamente lo que me habías preguntado, pero bueno, quise mencionarlo porque me vino a la cabeza. Y lo segundo es, a ver, decía hace un ratito cuando me preguntaba Luis, es recomendable cuando hay una reestructura, cuando hay una promoción, porque eso genera un mayor conocimiento. Eso es para la persona y para el resto del equipo. ¿De acuerdo? Es importante no hacerlo nada más para la persona. Entonces, si la persona ya lo tiene, sería más bien con el resto del equipo, ¿no? Y poco a poco, pues vas generando, digamos, la data del área funcional o de total compañía, ¿no? Depende de la inversión que quiera hacer la organización. Y otro beneficio, ahora que lo digo, todos sabemos que los procesos de coaching cuando nos contratan son muy caros porque pues, son nuestros honorarios diseminados no a un centro de costos, sino a una persona. Y por eso normalmente solo son altos ejecutivos las que suelen contratar este tipo de sesiones. Y para mí el Birkman nos permite como democratizar un poco estas conversaciones uno a uno más confrontativas desde el punto de vista de distinciones, ¿no? Y puedes llegar a mandos intermedios o a contribuidores individuales, ¿no? Es una inversión muy sencilla, ¿sabes? Ay, gracias, Fabio, un placer enorme. Pues gracias por su compañía. Os recuerdo, si alguien quiere certificarse, justo aprovechen, digo, no sé si está por aquí María Reina, porque luego se une. María Reina ya tiene derecho ¿cómo llamarlo? A descansar, ¿no? Entonces, aprovechen porque es de sus últimas intervenciones y creo que va a estar, si se puede y todo va bien, y la energía y la salud nos lo permite, que esté presencialmente aquí en México, ¿de acuerdo? Y el otro comentario que os decía es, hoy hablamos de Birkman, pero en general, para los que llegaron más tarde, esta es una de las certificaciones de este movimiento que estamos ayudando a empujar de Utopía como certificación. Vamos a hacer todas las certificaciones que validemos y que sirvan para generar conciencia a las personas, a los equipos, a los negocios, a la cultura, a la sociedad, para juntos, y quisiera cerrar con este manifiesto, que es lo que queremos que nos una a todos, ¿no? La utopía tiene que ver con las ideas, pero las ideas necesitan amigos que las abracen, ¿eh? Esto es muy importante. El movimiento genera energía. Nuestra energía es la conciencia. Conscientes de las cosas bien hechas, tomamos lo bueno para mejorarlo. La mejor acción es buscar la perfección. No os asuste la perfección. La imperfección también nos hace más fuertes. La fortaleza es la hija de la pasión. Nos apasiona el futuro. El futuro está diseñado para crecer. Crecemos cuando luchamos con nuestras creencias. Creemos en los negocios justos para las personas y para el planeta. Nuestro planeta es el mejor lugar para hacer las cosas con amor. Y esto os lo aseguro, está certificado, ¿vale? Y creo que aquí, por si alguien llegó tarde, puse el slide para que no se me pierda, o ahí pusieron... pues si quieren dar sus comentarios de cómo percibieron la sesión y para seguir en contacto. Gracias, Martín. Estaremos en contacto. Claro, un placer. Está heavy. Gracias. Juan, Pilar, Becky, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Un placer. ¿De acuerdo? Y para terminar, no quería poner, que no se me olvide, ¿de acuerdo? Para que entren a Utopía y empecemos a hacer este movimiento, porque os decía, las ideas necesitan amigos que las abracen. Un placer y a la siguiente sesión, ¿eh? Cuídense mucho.